Ella pensó que sería solo otra rutina más en la prisión de Miami. Pero cuando el prisionero susurró su último deseo antes de la ejecución, lo que ella hizo después dejó a todos los presentes en shock. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia se quedará contigo mucho después de terminar. Antes de comenzar, asegúrate de dar like, suscribirte y decirme desde dónde me estás viendo. Disfruta la historia. La oficial María Santos llevaba 3 años trabajando en la correccional de Miami. A sus 26 años era joven, profesional y respetada por todos en su turno. Su cabello oscuro siempre estaba recogido en un moño impecable, su uniforme perfectamente planchado y sus botas lustradas. Tenía una seguridad tranquila que hacía que los internos la respetaran sin necesidad de temerle. María no era como otros oficiales que usaban su poder para intimidar. Trataba a todos con dignidad, seguía las reglas y mantenía su vida personal separada del trabajo. Pero ese martes de octubre todo iba a cambiar. El ambiente en la prisión se sentía más pesado que de costumbre. Había algo diferente en el silencio de los pasillos, algo que hacía que el pecho de María se apretara. Por primera vez en su carrera había sido asignada al corredor de la muerte. Su supervisor, el capitán Rodríguez, la había llamado a su oficina el día anterior. «Santos», dijo, recostándose en su silla de cuero. «Mañana te asigno a una tarea especial. Corredor de la muerte, detalle de ejecución». El estómago de María se encogió. Siempre supo que este día llegaría, pero no estaba preparada para lo que sentiría. «Sí, señor», respondió con firmeza. El prisionero es Marcus Williams, 34 años, lleva 8 años en el corredor de la muerte. Su ejecución está programada para las 6 de la tarde. El capitán le deslizó un expediente sobre el escritorio. «Lee esto hoy. Necesitas saber con quién tratas». Esa noche, María llevó el archivo a casa. Se sentó en la mesa de la cocina con una taza de café y lo abrió lentamente. Marcus Williams había sido condenado por un robo a mano armada que terminó con la muerte de un dependiente de tienda. Pero mientras avanzaba en la lectura, algo no cuadraba. Las pruebas eran débiles, los testimonios de los testigos inconsistentes, y su abogado había estado sobrecargado e inexperto. Cerró el expediente e intentó dormir, pero su mente no dejaba de dar vueltas. A la mañana siguiente llegó a la prisión 1 hora antes. Necesitaba prepararse mentalmente. Al caminar por el corredor de la muerte sintió el peso del lugar. No eran solo criminales, eran seres humanos esperando morir. Marcus estaba en la celda 47. Cuando María lo vio por primera vez, se sorprendió. No era lo que había imaginado. Era alto, con ojos amables y canas en las sienes. Sostenía un libro con cuidado, como si fuera un tesoro. Al verla, sonrió suavemente. «Buenos días, oficial», dijo con voz tranquila, educada. «Soy Marcus». «Oficial Santos», respondió profesional, aunque algo en su manera de hablar hizo que bajara un poco la guardia. Durante la mañana, María lo revisó varias veces. Siempre fue respetuoso, agradecido por los pequeños gestos, y nunca mostró rencor ni rabia como ella esperaba de alguien a punto de ser ejecutado. Al contrario, parecía casi en paz, resignado a su destino. «Oficial Santos», le dijo Marcus en una de sus visitas. «¿Puedo preguntarle algo?» Ella se detuvo frente a su celda. «¿Qué cosa? ¿Tiene familia? ¿Personas que la amen?» La pregunta la tomó por sorpresa. «Sí», respondió con cautela. «Sí la tengo». Marcus asintió lentamente. «Eso es bueno. Muy bueno. Aférrese a ellos». Había una tristeza en sus ojos que iba más allá del miedo a morir. María se descubrió preguntándose sobre su historia, sobre su familia, pero se recordó que debía mantenerse profesional. A medida que pasaba el día, otros oficiales entraban y salían. El capellán lo visitó, el alcaide hizo su ronda. Pero María notó algo. Marcus no tenía visitantes, ni familia, ni amigos. Estaba completamente solo en el mundo. «Pasa más seguido de lo que crees», le dijo el oficial Jenkins, un guardia veterano de 15 años en el corredor de la muerte, cuando ella lo mencionó. «Muchas familias no soportan esto. Se van mucho antes de la fecha de ejecución». Pero María no podía quitarse de la mente la imagen de Marcus sentado en su celda, solo, leyendo, esperando morir sin nadie que lo quisiera. Durante su descanso para comer, en lugar de pensar en la comida, pensaba en él. Terminó pasando frente a su celda otra vez. «Marcus», dijo en voz baja. «¿Estás bien?» Él levantó la vista de su libro. «Tan bien como alguien en mi situación puede estar». Hizo una pausa, luego añadió. «Oficial Santos, ¿puedo decirle algo?» Ella se acercó a los barrotes. «¿Qué cosa?
Quiero que sepa que su amabilidad hoy ha significado más para mí de lo que imagina. En un lugar como este, los pequeños gestos de humanidad valen más que el oro. María sintió un nudo en el pecho. Marcus, ¿hay algo que necesites? ¿Algo que pueda hacer para que este día sea más llevadero? Sus ojos se llenaron de lágrimas, aunque intentó contenerlas. En realidad, sí hay algo, pero no sé si es posible. Dime. Marcus bajó la mirada a sus manos y luego volvió a mirarla. Tengo una hija. Se llama Isabella. Ahora tiene 16 años. No la he visto desde que tenía 8. Su madre se mudó después de mi condena. Cambiaron de nombre y empezaron de nuevo. No la culpo. Quería protegerla de esta vergüenza. María lo escuchó en silencio. Durante todos estos años le escribí cartas, cientos de ellas. Tarjetas de cumpleaños, de Navidad, contándole mis días, historias de su abuelo, diciéndole lo orgulloso que estoy de la joven que sé que se está convirtiendo. Pero nunca las envié. Las guardaba en una caja de zapatos debajo de mi cama. ¿Dónde están ahora?, preguntó María. Ese es el problema. Cuando me arrestaron, tiraron todas mis cosas. Las cartas, las fotos, todo. Todas esas palabras que quería decirle a mi hija, todos esos recuerdos que quería compartir, se perdieron. Se secó los ojos con el dorso de la mano. Mi último deseo, oficial Santos, es escribir una última carta para Isabella. Quiero decirle que la amo, que lamento el dolor que causé y que espero que algún día pueda perdonarme. Quiero contarle las historias de su abuelo, cómo bailábamos en la cocina los domingos, cómo se dormía en mi pecho mientras le leía. La garganta de María se cerró. Marcus, no sé si pueda arreglar algo así. Sé que es mucho pedir. Pero llevo 8 años con estas palabras en el corazón. Si muero esta noche sin decirlas, morirán conmigo. Isabella nunca sabrá cuánto la amó su padre. El peso de la petición cayó sobre los hombros de María. Miró a ese hombre, a ese padre que estaba a unas horas de morir, pidiéndole solo una cosa, la oportunidad de decirle a su hija que la amaba. Pensó en su propio padre, en las notas que le dejaba en la lonchera, en los cuentos antes de dormir, en cómo solía llamar la princesa. Déjame ver qué puedo hacer, respondió en voz baja. El rostro de Marcus se iluminó por primera vez en todo el día. Gracias, oficial Santos. Gracias. Mientras se alejaba de su celda, María sabía que estaba a punto de cruzar una línea que podría cambiarlo todo. Pero al mirar de nuevo a Marcus, sentado solo, sin nadie en el mundo que se preocupara por si vivía o moría, también sabía que no podía darle la espalda. El reloj marcaba las 2 de la tarde. Marcus tenía 4 horas de vida, y María Santos estaba por tomar una decisión que desafiaría todo lo que creía sobre la justicia, la misericordia y lo que significa ser humano. Lo que no sabía era que aquel simple acto de compasión desencadenaría descubrimientos que sacudirían los cimientos del caso de Marcus y cambiarían sus vidas para siempre. María se detuvo frente al cuarto de suministros, con el corazón latiéndole con fuerza. Se dijo a sí misma que solo iba por papel y un bolígrafo para papeleo rutinario, pero en el fondo sabía que no lo era. Estaba a punto de ayudar a un hombre condenado a escribirle a la hija que quizá nunca volvería a ver. El cuarto olía a químicos de limpieza y a cartón viejo. María tomó un bloc amarillo y 2 plumas negras, escondiéndolos bajo su chaqueta. Le temblaban ligeramente las manos. En 3 años de servicio jamás había roto las reglas, pero algo en Marcus se había quedado grabado en ella. De regreso al corredor, pasó frente al puesto de Jenkins, que hojeaba un periódico mientras tomaba café. ¿Todo bien, Santos?, preguntó sin levantar la vista. Todo bien, respondió ella, intentando sonar más firme de lo que se sentía. Solo revisando al prisionero. Al llegar a la celda 47, Marcus estaba sentado en su cama, mirando la pared. Su libro cerrado a un lado. Al escuchar sus pasos, alzó la mirada y sus ojos se dirigieron al bulto bajo su chaqueta. «Oficial Santos, ¿lo hizo?». Ella miró hacia el pasillo, asegurándose de que nadie la viera, y luego sacó el bloc y las plumas. Los ojos de Marcus se llenaron otra vez de lágrimas, pero esta vez no las ocultó. «No sé cuánto tiempo tenemos», susurró María, deslizándole las cosas por la ranura de la comida. «Y no sé cómo haremos para que esta carta llegue a tu hija, pero mereces la oportunidad de despedirte». Marcus tomó el bloc con manos temblorosas, como si fuese de oro. «No sé cómo agradecerle, oficial Santos». «Solo escribe», dijo ella suavemente. «Escribe todo lo que quieras que ella sepa». Marcus destapó la pluma y, tras un largo silencio, empezó a escribir en voz baja. «Mi queridísima Isabella, sé que probablemente no me recuerdes muy bien. Eras muy pequeña cuando tuve que irme.
María lo observaba escribir con la sensación de presenciar algo sagrado. No era solo una carta, era el corazón de un padre derramándose en papel. 8 años de amor, arrepentimiento y esperanza fluyendo por una pluma barata. Quiero que sepas sobre tu abuelo, escribía Marcus. Solía contar historias maravillosas. Te sentaba en sus piernas y te hablaba de la princesa que vivía en las nubes y bajaba a la tierra para traer alegría a los tristes. Mientras lo escuchaba, María pensó en su propia infancia, en las historias que su abuela le contaba, en cómo el amor se transmite de generación en generación. Y se dio cuenta de que estaba llorando. «Oficial Santos», dijo Marcus levantando la vista, «¿puedo pedirle otra cosa?» Ella se secó rápido las lágrimas. «¿Qué cosa? Si algo me pasa antes de terminar esta carta, ¿me promete que encontrará a Isabella? ¿Qué le dirá que los últimos pensamientos de su padre fueron para ella?» El peso de la promesa cayó sobre María como una piedra. «Marcus, haré todo lo que pueda». Él asintió y siguió escribiendo. Las palabras parecían fluir sin esfuerzo ahora. Recordó los primeros pasos de Isabella, cómo cantaba en la bañera, cómo plantaron juntos un jardín de mariposas cuando ella tenía 6. «Recuerdo el día que perdiste tu primer diente», escribió. «Estabas tan orgullosa. No parabas de reír y sacar la lengua por el hueco. Te dije que el hada de los dientes traería algo especial, y te quedaste despierta toda la noche esperando». María miró su reloj. Eran las 3:30. 2 horas y media hasta la ejecución. Sabía que debía retirarse a otras labores, pero no pudo alejarse de ese momento. «Oficial Santos», preguntó Marcus sin dejar de escribir, «¿cree que la gente puede cambiar? ¿Cree que alguien que hizo cosas terribles puede llegar a ser mejor persona?» La pregunta la desarmó. «Creo que las personas somos complejas», respondió con cuidado. «Todos somos capaces de lo bueno y de lo malo». Marcus asintió despacio. «He tenido 8 años para pensar en lo que hice. 8 años repitiendo esa noche en mi mente. No puedo deshacerlo, no puedo devolverle la vida a ese hombre, pero puedo intentar ser mejor que antes». Siguió escribiendo, contándole a Isabella sobre los libros que había leído en prisión, las clases que había tomado, los reclusos a los que enseñó a leer. Le escribió sobre sus arrepentimientos, sobre las decisiones que lo llevaron aquella noche a la tienda. Estaba lleno de ira entonces, escribió. Ira contra el mundo, contra la vida, contra Dios. Pero la ira es veneno, Isa. Te destruye por dentro. Aprendí demasiado tarde que lo único que importa es el amor. El amor es lo único que permanece. Mientras lo veía escribir, María comenzó a cuestionar todo lo que creía saber sobre la justicia. Allí estaba un hombre que había quitado una vida, que había causado un dolor inmenso a una familia, pero también un padre que amaba a su hija, un ser humano que había pasado 8 años intentando ser mejor que su peor momento. «Ya casi termino», dijo Marcus, mirándola con ojos distintos, más ligeros. «Gracias por darme este regalo, oficial Santos. Gracias por verme como más que un número en una puerta de celda». Terminó la carta con una firma cuidada, «Con todo mi amor, papá». Luego arrancó las hojas, las dobló con cuidado y se las entregó a María a través de la ranura. «¿Y ahora qué?», preguntó. Ella tomó la carta, sintiendo el peso en sus manos. «No lo sé», admitió. «Pero encontraré la manera. Te lo prometo». Mientras se alejaba de la celda con la carta escondida bajo su chaqueta, no sabía que ese acto de compasión desencadenaría una cadena de eventos que revelaría la verdad sobre el caso de Marcus Williams. Tampoco sabía que esa carta contenía pistas que llevarían a nuevas pruebas, testigos y revelaciones impactantes sobre lo que realmente pasó aquella noche, 8 años atrás. Lo único que sabía era que un padre había tenido la oportunidad de despedirse de su hija. Y de alguna forma, eso le parecía lo más importante del mundo. El reloj en el pasillo marcaba las 4. Faltaban 2 horas para la ejecución. Pero María Santos ya no era la misma persona que había entrado a la prisión esa mañana. Ahora era una mujer que llevaba en el pecho una carta capaz de cambiarlo todo. Caminaba por el pasillo aferrando el sobre contra su corazón, con la mente desbordada de preguntas. ¿Cómo podría hacerle llegar esa carta a Isabella? Ni siquiera sabía el apellido que usaba ahora ni dónde vivía. Solo sabía que, en algún lugar, una chica de 16 años seguía con su vida, sin imaginar que su padre estaba a punto de morir. Las palabras de Marcus resonaban en su cabeza. «Si me pasa algo antes de terminar la carta, me prometes que encontrarás a Isabella». Ella había hecho esa promesa sin pensar, movida más por la compasión que por la lógica. Ahora debía cumplirla. María se dirigió a la pequeña oficina donde guardaba sus cosas personales. Sacó su teléfono y lo sostuvo entre las manos un largo rato.
Sabía que lo que estaba a punto de hacer podía costarle su trabajo, su reputación, todo lo que había construido. Pero no podía borrar de su mente la imagen de Marcus, solo en su celda, volcando su corazón en aquellas hojas amarillas. Encendió su computadora y empezó a buscar. Williams era un apellido demasiado común. Primero probó con Miami, luego amplió a Florida y después a todo el país. Rastros en redes sociales, registros públicos, cualquier pista que la acercara a Isabella. Pareció que habían pasado horas, pero cuando miró el reloj solo habían transcurrido 20 minutos. Entonces algo llamó su atención. Un artículo periodístico de hace 8 años sobre el caso de Marcus. Ya había leído el expediente, pero esto era distinto. Una nota humana publicada tras la condena. Allí aparecía el nombre completo de su hija, Isabella María Williams. El texto decía que entonces tenía 8 años, lo que significaba que ahora tenía 16, tal como Marcus había dicho. Pero lo más importante, el artículo mencionaba que la madre de Isabella, Carmen Rodríguez, tenía familia en Orlando. El corazón de María empezó a latir con fuerza. No era mucho, pero era algo. Tomó el teléfono y empezó a marcar a todos los Rodríguez del área de Orlando. La mayoría de las llamadas fueron a buzón de voz. Otras, números equivocados. Pero en la séptima, contestó una voz anciana y cansada. ¿Hola? Preguntó con cautela. Buenas tardes, busco a Carmen Rodríguez. Tiene una hija llamada Isabella. Hubo una larga pausa. ¿Quién pregunta? La garganta de María se secó. Soy María Santos, oficial del Correccional de Miami. Tengo algo para Isabella de parte de su padre. El silencio al otro lado fue ensordecedor. Al fin, la mujer susurró. Carmen no quiere nada de él. Tampoco Isabella. Por favor, dijo María, con la voz quebrada. Esta noche lo van a ejecutar. Su último deseo es que su hija sepa cuánto la ama. María escuchó la respiración entrecortada de la mujer, como si pudiera sentir su lucha interna a través del teléfono. Isabella ni siquiera sabe que sigue vivo, confesó al fin. Carmen le dijo que murió hace años. Pensó que sería más fácil así. A María se le encogió el estómago. ¿Ella no sabe? Carmen quería protegerla. La niña ya ha sufrido bastante. Es buena estudiante, tiene amigos, una vida normal. ¿Para qué traerle ahora todo ese dolor? Porque es su padre, replicó María con firmeza. Y tiene derecho a saber que la amó hasta su último aliento. El silencio fue tan largo que María pensó que habían colgado. Pero entonces escuchó. Espera. Se oyeron voces apagadas al fondo, lo que parecía una discusión. Finalmente, una voz más joven, más firme, tomó la línea. Soy Carmen. ¿Qué quiere? María respiró hondo. Señora Rodríguez, soy la oficial María Santos, del Correccional de Miami. Su exesposo, Marcus Williams, será ejecutado esta noche. Me pidió que le entregara a su hija una carta. No quiero que Isabella se involucre en esto, respondió Carmen con dureza. Ya seguimos adelante, ambas. Entiendo que quiera protegerla, dijo María suavemente, pero ¿no cree que ella merece conocer la verdad? ¿No cree que debe decidir por sí misma si quiere leer las últimas palabras de su padre? Hubo otro largo silencio. Y entonces, con voz temblorosa y cargada de años de dolor, Carmen habló. Usted no sabe lo que fue todo esto. El juicio, la prensa, la vergüenza. Isabella era apenas una niña. Preguntaba por su papá durante meses después del arresto. Yo le dije que se había ido al cielo, para que dejara de preguntar. Pero ya no es una niña de 8 años, dijo María con suavidad. Ahora tiene 16, y es lo bastante madura para conocer la verdad. Carmen rompió a llorar. María lo notó al instante en su voz. ¿Qué dice la carta? No la he leído, respondió María con sinceridad. Pero lo vi escribirla. Habló de su infancia, de las historias de su abuelo, de cuánto la ama. Habló de sus errores, de sus arrepentimientos. Es la carta de amor de un padre a su hija. El reloj marcaba las 4:45. Quedaba 1 hora y 15 minutos para la ejecución. ¿Dónde está ahora? Preguntó María. En Orlando, respondió Carmen. La mente de María voló. Orlando estaba a 3 horas y media de Miami. Era imposible que la carta llegara a tiempo, imposible que Isabella la leyera antes de que su padre muriera. Señora Rodríguez, dijo con rapidez, sé que es mucho pedir, pero, ¿podría poner a Isabella al teléfono? Yo podría leerle la carta. De ninguna manera, respondió Carmen de inmediato. No la someteré a eso. Entonces déjeme leérsela primero a usted. Usted decide si debe escucharla. Otra vez silencio. El peso de 8 años de secretos parecía caer en ese instante. Está bien, susurró Carmen al fin. Léamela.
Las manos de María temblaban mientras desplegaba las hojas amarillas. Empezó a leer en voz alta las palabras de Marcus, su declaración de amor, los recuerdos compartidos, sus lamentos, sus errores. Al otro lado de la línea, Carmen lloraba. ¿Lo recordaba?, susurró ella. El jardín de mariposas, su primer diente. Pensé que había olvidado todo eso. Nunca lo olvidó, dijo María con ternura. Lo llevó consigo cada día de estos 8 años. Carmen guardó silencio unos segundos más. Isabella está en la escuela ahora mismo. No sabe nada de esto. No sé si pueda. Señora Rodríguez, interrumpió María con dulzura. Entiendo su dolor, pero en una hora Marcus morirá. Y su hija nunca sabrá que sus últimos pensamientos fueron para ella. ¿De verdad quiere eso? El reloj marcaba las 5 en punto. Una hora quedaba. Pásame a Isabella al teléfono, dijo Carmen finalmente. Pero quiero hablar con ella primero. El corazón de María se aceleró. Escuchó cómo Carmen llamaba a su hija, cómo la adolescente preguntaba confundida qué ocurría, cómo Carmen intentaba explicarle entre lágrimas. Luego, por fin, una voz joven, temerosa, llegó a la línea. ¿Hola? María apenas pudo hablar. Hola, Isabella. Soy la oficial Santos. Tengo una carta de tu padre. ¿Mi papá está muerto?, respondió la chica con frialdad. No, cariño, dijo María suavemente. No está muerto. Ha estado en prisión, y esta noche lo van a ejecutar. Pero antes quiso asegurarse de que supieras cuánto te ama. El silencio de Isabella fue largo. Cuando volvió a hablar, su voz era la de la niña de 8 años que había perdido a su padre. ¿Podrías leérmela? El reloj marcaba las 5:15. Quedaban 45 minutos. María abrió la carta y empezó a leer cada palabra escrita con tanto amor. Mientras leía, escuchaba los sollozos de Isabella, y también los de Carmen. Cuando terminó, la voz de la muchacha fue apenas un susurro. ¿Puedo hablar con él? El corazón de María se detuvo. Isabella, no sé si eso sea posible. Las reglas. Por favor, dijo la joven con firmeza. Necesito hablar con mi papá. María miró hacia el corredor, hacia la celda 47 donde Marcus esperaba. Pensó en las reglas, en su trabajo, en todo lo que arriesgaba. Y luego pensó en un padre que había amado a su hija desde la distancia durante 8 años, y en una hija que recién descubría que su padre vivía y pensaba en ella hasta el último momento. Espera un momento, dijo María. Voy a ver qué puedo hacer. El reloj no dejaba de avanzar. El tiempo se acababa. Pero María estaba a punto de tomar otra decisión que lo cambiaría todo. Corrió por el pasillo, los pasos resonando en las paredes de concreto. Llegó a la celda 47 con el teléfono aún en la mano. Isabella seguía en la línea, llorando en silencio. Marcus, llamó suavemente. Tengo a alguien que quiere hablar contigo. Él levantó la mirada y, al ver el teléfono, comprendió al instante. Su rostro se puso pálido. ¿Es ella?, susurró con voz quebrada. María asintió con lágrimas en los ojos. Se aseguró de que no hubiera guardias cerca y acercó el teléfono a los barrotes. Isabella, dijo Marcus temblando. ¿Papá? ¿De verdad eres tú? La voz de la joven estaba rota, cargada de años de dolor. Me dijeron que estabas muerto. Marcus cerró los ojos, apretando el teléfono. Perdóname, mi niña. Perdóname por todo. Soñaba contigo, papá, dijo Isabella entre sollozos. Soñaba que regresabas y que íbamos al parque otra vez. Mamá decía que eran inventos, que estaba demasiado pequeña para recordar. Yo lo recuerdo todo, dijo Marcus con la voz ahogada por la emoción. Recuerdo enseñarte a andar en bicicleta en el patio. Recuerdo tus fiestas de té con los peluches. Recuerdo leerte cuentos cada noche antes de dormir. María observaba aquella escena sintiéndose testigo de algo sagrado. Sabía que estaba rompiendo todas las reglas, pero también que era lo más importante que había hecho en su vida. ¿Por qué te fuiste?, preguntó Isabella con un hilo de voz. Cometí un error terrible, mi niña. Lastimé a alguien y tuve que enfrentar las consecuencias. Pero dejarte fue lo más doloroso que me tocó vivir. ¿Vas a morir esta noche?, preguntó ella, la voz quebrándose. Sí, mi niña. Pero ya no tengo miedo, porque escuché tu voz. Porque pude decirte cuánto te amo. María miró el reloj. 5:30, quedaban 30 minutos. Escuchó pasos en el pasillo, los guardias empezaban los preparativos finales. Isabella, dijo Marcus con urgencia. Escúchame bien. Eres lo mejor que hice en este mundo. Eres inteligente, hermosa, buena. Estoy tan orgulloso de ser tu padre. Yo también te amo, papá, lloró Isabella.
Nunca dejé de quererte. Quiero que seas feliz, mi niña. Que tengas una vida hermosa. Ve a la universidad, enamórate, ten hijos, y cuando los tengas, cuéntales de su abuelo, que amaba a su mamá más que a la vida misma. Los pasos se acercaban. María escuchaba las voces de los oficiales hablando de horarios y procedimientos. El tiempo se agotaba. Papá, no quiero que mueras, suplicó Isabella. A veces la vida no nos da las opciones que queremos, mi niña. Pero esta noche tú me diste el regalo más grande, me diste paz. El oficial Jenkins apareció al fondo del pasillo, avanzando hacia ellos. La sangre de María se heló. Tenía que actuar rápido. Isabella, tengo que irme, dijo Marcus con rapidez. Pero quiero que recuerdes algo. Cada vez que veas una mariposa, soy yo cuidándote. Cada vez que escuches tu canción favorita, soy yo cantándotela. Nunca me iré del todo. Te amo, papá, susurró Isabella. Y yo a ti, princesa, respondió Marcus. Para siempre. María apartó el teléfono justo cuando Jenkins llegó. Sus manos temblaban tanto que casi no podía sostenerlo. ¿Qué haces, Santos?, preguntó Jenkins con sospecha. Solo revisando al prisionero, respondió ella, intentando sonar tranquila. Asegurándome de que esté listo para el traslado. A las 6 en punto, María observó desde la pequeña ventana cómo Marcus Williams era conducido a la cámara de ejecución. Sus últimas palabras fueron una oración por la felicidad de su hija. 3 meses después, aparecieron nuevas pruebas que demostraban su inocencia. El verdadero culpable confesó en su lecho de muerte. Pero ya era demasiado tarde. María, sin embargo, cumplió su promesa. Siguió en contacto con Isabella, ayudándola a sanar de tantos años de mentiras y pérdida. A veces, el mayor acto de humanidad no consiste en seguir las reglas. A veces consiste en saber cuándo romperlas. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de María? Déjame saber en los comentarios.